Mis padres vendieron la casa cuando cumplí 18 años, dejándome sin hogar para poder viajar, y mi madre regresó llorando porque papá fue infiel. A veces no puedo evitar reírme cuando pienso en eso. Ahora tengo 23 años, y desde entonces mi vida ha cambiado drásticamente. Desde mi infancia, tuve una relación muy problemática con mis padres. Siempre noté que no era alguien a quien realmente querían. De pequeño, intentaba ganarme su amor y afecto, pero cuando me di cuenta de que era inútil, dejé de intentarlo y comencé a ocuparme de mis propios asuntos. Creo que este cambio comenzó alrededor de la secundaria o la preparatoria. Durante la preparatoria, solo hablaba con mis padres cuando necesitaba algo y no los molestaba de otra manera. No era que no quisiera tener relación con ellos, sino que ellos me dejaron tan claro que no querían tener relación conmigo, que me sentía mal intentando molestarlos cuando necesitaba algo. Sabía que no podía depender de nadie más y solo los tenía a ellos. Mi papá era pediatra y mi mamá solía enseñar ciencias en la secundaria, así que ambos eran bastante buenos con los niños. Irónicamente, eran geniales con los hijos de otras personas, pero no tanto con los suyos. En la preparatoria, decidí que no valía la pena tratar de ganármelos. Llevábamos vidas muy separadas y apenas los veía. Mi papá regresaba a casa bastante tarde, y aunque mi madre regresaba a la misma hora que yo, no hablábamos entre nosotros. Ni siquiera comíamos juntos. Solo estábamos en nuestras habitaciones. Era como compartir casa con desconocidos. Teníamos el mínimo absoluto de interacciones, y eso era todo. Sabía que para la universidad tendría que encontrar mi propio camino, porque en mi cumpleaños número 18 me dejaron muy claro que hasta ahora habían estado ahí para mí, porque, legalmente, era necesario. Pero ahora, ya que no era menor de edad, tenía que empezar a abrirme camino en la vida. Lo presentaron como si me estuvieran animando a ser independiente, pero sabía de qué se trataba realmente. Solo querían que dejara de depender de ellos. Les importaba poco si era independiente o no. En ese momento, no había solicitado ninguna universidad porque decidí tomar un año sabático para intentar construir algo de capital. Sabía que necesitaría dinero para sobrevivir y hasta que no tuviera eso, ni siquiera podía soñar con ir a la universidad. Después de cumplir 18 años, empecé a buscar trabajo y pronto comencé a trabajar en un supermercado local. No me pagaban mucho, pero me sentía bien por finalmente ganar algo para mí mismo. Desafortunadamente, mi felicidad fue efímera. Solo unas semanas después de conseguir ese trabajo, mis padres me anunciaron que iban a vender la casa y que debía empezar a buscar un lugar donde vivir. No tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando les pregunté por qué vendían la casa, me dijeron que planeaban renunciar a sus trabajos y viajar por todo el país con el dinero que obtuvieran. Aparentemente, habían estado ahorrando para algo así toda su vida, y ahora, como yo tenía un trabajo y era lo suficientemente mayor para vivir por mi cuenta, no tenían ninguna responsabilidad de preocuparse. Estaban haciendo lo que habían planeado y me estaban avisando para que pudiera organizar mi vida en consecuencia. Esa situación me puso en una posición realmente difícil, porque acababa de empezar a trabajar y no tenía suficiente dinero ahorrado para alquilar un apartamento, ni siquiera si compartiera los gastos con compañeros de piso. Apenas había empezado a ahorrar dinero. Aunque viviera en la calle, no tendría suficiente dinero para comenzar la universidad el próximo año, como había planeado. Intenté hablar con ellos y les pedí que no vendieran la casa y simplemente pospusieran sus planes al menos unos meses, para que tuviera tiempo suficiente para prepararme y mudarme. Pero fueron muy tercos, y no les importó lo que estaba pasando. Me dijeron que habían esperado bastante tiempo por esto, y no iban a posponer sus planes más, y que lo que yo hiciera ahora era mi problema, no el de ellos. Mi madre me dijo: «Eres adulto ahora, y no tenemos que hacernos responsables de lo que hagas. Respecto a la casa, es nuestra propiedad, y podemos hacer lo que queramos con ella. Donde vivas, ya no nos concierne». Esas fueron sus palabras exactas, y aún las recuerdo porque fueron increíblemente hirientes y frustrantes. Ese día,
Tuve una discusión tremenda con mis padres y después de eso, no los vi ni volví a saber de ellos, lo cual no fue sorprendente porque sabía que nunca intentarían ponerse en contacto conmigo una vez que me fuera. Les dije que eran personas terribles y deseé que solo les pasaran cosas terribles porque realmente lo merecían. Los insulté sin importarme que fueran mis padres y mucho mayores que yo. Simplemente ya no me importaba porque me estaban perjudicando sin importarles lo que sería de mí. El problema fue que, aunque me fui de la casa enojado, me di cuenta después de que literalmente no tenía otro lugar a donde ir. No tenía familiares dispuestos a recibirme porque mis padres no habían mantenido contacto con sus familias. Ambos vivían lejos de sus respectivas familias y como nunca se molestaban en asistir a la mayoría de los eventos familiares e incluso generalmente no regresaban a casa para las vacaciones, tampoco tenía una relación cercana con nadie de mi familia. Apenas conocía a alguien, así que sería una tontería esperar que me recibieran. Tampoco podía comunicarme con ellos porque vivíamos en un estado diferente. Tenía algunos amigos del colegio, pero todos estaban en la universidad en el momento en que dejé mi casa y no quería molestarlos a ellos ni a sus padres porque sería bastante incómodo. Decidí dar un salto de fe y llamé a una compañera de trabajo que ahora es mi esposa. Es una serie de eventos locos, pero me alegra haber decidido contactarla ese día en el supermercado donde trabajábamos. Ella estaba a cargo del departamento de maquillaje y habíamos estado coqueteando desde que me uní. Nos habíamos vuelto muy buenos amigos en un lapso de tiempo muy corto y sabíamos mucho el uno del otro. Sabía que ella también tenía muchos problemas con sus padres. Ella tenía 2 años más que yo, y al igual que yo, no pudo ir a la universidad porque su papá era adicto y su madre no parecía preocuparse por nadie más que por sí misma. En cuanto cumplió 18 años, su padre dejó la casa y se mudó con su hermano, y su madre le dijo que ya no podía apoyarla más. Así que esa era su historia, y desde los 18 años había estado trabajando para poder ir a la escuela de cosmetología y convertirse en una maquilladora profesional. Cuando la llamé y le conté lo que estaba pasando, me dijo que fuera inmediatamente y que podía vivir con ella. Estoy increíblemente agradecido por lo que hizo por mí ese día. No creo que hubiera sobrevivido por mi cuenta, ya que hacía bastante frío en esa época del año y no tenía a nadie más que fuera a ayudarme. Aunque su apartamento era bastante pequeño y ella se mantenía a duras penas con mucho trabajo, decidió ayudarme de todas formas. Eso dice mucho sobre la clase de persona que es. De todos modos, me dejó vivir con ella, y los primeros meses no pagué alquiler porque aún estaba tratando de ahorrar dinero. Contribuí con los víveres y otros gastos, y después de haber ahorrado lo suficiente, empecé a contribuir también con el alquiler. Antes de que nos diéramos cuenta, pasamos de ser amigos a ser personas que no podían vivir el uno sin el otro. Inicialmente, mi plan era trabajar en el supermercado durante aproximadamente 1 año y medio. Pero después de cortar lazos con mis padres y darme cuenta de que ni siquiera tenía un lugar donde quedarme, empecé a trabajar más duro. Sigo trabajando allí, pero en una posición mucho mejor. Solicité el puesto de supervisor de piso y gracias a Dios conseguí el trabajo porque había sido uno de los empleados más sinceros y dedicados. Así ha sido durante el último año. Gano decentemente y mi esposa finalmente está estudiando cosmetología, trabajando a medio tiempo en la tienda. Las cosas nos han ido bien y éramos felices hasta la semana pasada, cuando mi madre apareció sin previo aviso. No sé cómo me encontró, ya que no he estado en contacto con ella durante los últimos 5 años, pero en cuanto me vio al abrir la puerta, me dio un abrazo gigante antes de que estuviera preparado para lo que estaba sucediendo. Cometí el error de no mirar por el ojo de la puerta antes de abrirla. Una vez que recuperé la compostura, decidí preguntarle por qué estaba allí. Ella ya estaba dejando sus bolsas frente a nuestro apartamento, y cuando le hice esa pregunta, se detuvo y me miró con tristeza antes de decirme que había regresado porque mi padre había decidido dejarla. Me puso al tanto de lo que ella y mi papá habían estado haciendo en los últimos años, y trataré de resumirlo.
Básicamente, simplemente recorrieron el país durante el primer año y medio y luego decidieron conseguir un trabajo y una casa en California. Pero hace un mes, mi padre le dio la noticia a mi mamá de que estaba teniendo un romance con una camarera que trabajaba en el restaurante cerca de su oficina y que la dejaba para estar con la camarera. Mi madre me dijo que mi padre había perdido la cabeza y después de muchas peleas, decidió elegir su dignidad y dejar a mi padre antes de que él pudiera dejarla. Desde entonces, había regresado a nuestra ciudad natal y estaba viviendo en un hotel barato. Estaba viviendo de sus ahorros y sabía que eso no iba a durar, así que ahora me estaba pidiendo que la dejara vivir conmigo. No sabía cómo reaccionar ante eso y le dije que esperara afuera. Cerré la puerta y fui a hablar con mi esposa. Honestamente, estaba muy enojado porque mi madre estaba actuando como si nada hubiera pasado y como si no me hubiera tratado mal durante toda mi vida. Después de muchas discusiones con mi esposa, decidimos que era mejor dejarla quedarse unos días. Así que le dije que se podía quedar en el sofá, pero que no me iba a hacer responsable de su situación y que era mejor que buscara algo pronto, porque no iba a permitir que se quedara con nosotros. Ella se disculpó conmigo y me dijo que no tenía a dónde ir y que, si no la dejaba quedarse, tendría que vivir en la calle, lo cual no podía hacer porque no estaba acostumbrada a vivir en la calle. La dejé entrar, pero le dije que no debía esperar ninguna amabilidad ni apoyo emocional de mí, porque no sentía que me lo mereciera. Desde entonces, han sido días muy incómodos y frustrantes. No sé cuánto tiempo más podrá mi madre quedarse aquí, porque ni siquiera está intentando conseguir un trabajo. Ella cocina y limpia, pero eso no me ayuda porque trabajo todo el día y ni siquiera me gusta lo que cocina. Además, mi esposa hace la mayor parte de la limpieza y ella no está contenta con la situación porque también trabaja todo el día y no quiere a mi madre viviendo con nosotros y creando tensión. No puedo culparla, ya que era la única persona que estuvo allí para mí cuando más lo necesitaba. Así que siempre estoy de su lado y quiero que mi madre se vaya pronto. La estoy buscando activamente, ya que ahora tengo amigos y contactos en la ciudad. Pero nada parece funcionar. Me siento atrapado y no sé qué hacer.